Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Honduras suma más de 3 años de COVID-19 y desde mediados del año pasado los casos han venido en descenso. Y ante estas bajas estadísticas, hace 2 semanas se decidió en el Palacio Legislativo eliminar el uso obligatorio de la mascarilla. Y ahora lo que predomina son las estadísticas de cuadros respiratorios en general, en especial en los menores de edad. El doctor Carlos Murillo, director del Hospital San Felipe, así lo confirma. Lo que estoy viendo y que no es acorde a la época ni al clima son enfermedades respiratorias, una enorme cantidad de enfermedades respiratorias, sobre todo de etiología viral o alérgica, ¿verdad? Dado que empiecen las quemas, los humos y todo este producto de la desecación de las plantas, ¿verdad? Para el epidemiólogo Kenneth Rodríguez, la población se ha confiado después de la determinación en el Congreso en relación a los cubrebocas. Y es posible que esto tenga que ver con las estadísticas en enfermedades respiratorias. También nos protegíamos, no solo contra el COVID, sino que contra otro tipo de enfermedades respiratorias. Por lo que llamamos a la población a no descuidar las medidas de bioseguridad, a que el uso de la mascarilla debería ser siempre una responsabilidad y una situación en que debe ser muy personalizada y saber en qué momentos la debemos usar y en qué momentos no debemos de usarla. En tanto, la doctora Pamela Olivera, coordinadora de vigilancia de COVID-19 e influencia de la Secretaría de Salud, comparte las últimas actualizaciones de coronavirus solo en este año y la capacidad hospitalaria al día de hoy. Hasta la fecha tenemos 1.912 casos a nivel nacional, personas entre 20 y 50 años. Para el día de hoy tenemos 3 hospitalizados, 2 personas estables y 1 persona grave. Tenemos 25 fallecidos a nivel nacional, personas mayores de 80 años con enfermedades de base y con esquemas de vacunación incompletos. Según la Secretaría de Salud, actualmente se registra una positividad de COVID-19 de 0.19%. Y desde el inicio de la pandemia se contabilizan 472.359 casos, con 11.111 decesos. Además, en 10 días estarán cerrando los centros de triaje, según informó el titular de esta dependencia de salud. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Sigue el calvario de los pacientes que hacen uso del sistema sanitario público, ya que aparte de estar varias horas para poder ser atendidos al salir de la consulta, se encuentran en la triste realidad de que en las farmacias no hay medicamentos. Esto los obliga a salir con las recetas en la mano y comprar lo que esté a su alcance, porque la situación financiera en la mayoría de las familias es crítica. Sonia Maldonado, paciente del Hospital Escuela, es una de ellas. Porque cuando no lo encuentro, tengo que comprarlo. Y la forma de imitarle es la más cara que hay. Porque el cartoncito de 10 pastillas vale 100 empiras. Sí, muy difícil en esta situación de que los encontramos, ¿verdad? Pero ni modo, hay que echarle ganas al día y pasar ese día nada más pidiéndole a Dios. La tardanza en la entrega de citas en el principal centro asistencial del país, así como en todo el sistema público, es otra de las quejas de la ciudadanía. Gerarda Reyes es familiar de un paciente que enfrenta esta situación. Hasta en agosto, sí, porque lo que él tiene es delicado, es de los riñones, pero hasta en agosto, imagínate. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social se vive ese mismo escenario, pero a un lado de esa realidad está el maltrato de algunos galenos hacia los derechohabientes. Margarita Vilches es afiliada de esta institución desde hace 17 años y muy consternada pide a las autoridades que sean más conscientes y se preocupen por ellos. Le pido a las autoridades pues de que se pongan la mano en la conciencia porque imagínate hay otra gente más peor que mí y da lástima pues.
A veces hay doctores que ni lo revisan. Ahorita pues entré con una fisiatra muy buena, la felicito, pero hay otros doctores que ni lo tocan, no le tocan nada, y si usted va a emergencia no le tocan nada tampoco, entonces no, los doctores no están con el ser humano, solo cuando están haciendo su plaza no hayan que hacer, pero cuando ya están en su puesto no hacen nada. Por su parte, Cecilia Mendoza, portavoz del Seguro Social, se refiere a la llegada de los medicamentos que hacen falta en esta institución. En las próximas semanas, esta y la próxima de marzo, ingresan más medicamentos y eso va a mejorar entonces el abastecimiento. Esta es la realidad en los centros asistenciales, donde las personas llegan en busca de la salud, pero al final se encuentran con escenarios que agravan su situación, porque hasta su salud emocional se deteriora al ver tantas injusticias, aseguran. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos. El inicio de relaciones diplomáticas con China continental continúa su proceso en el país. Este fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Finanzas Rixi Moncada anunció que se reunió en Panamá con representantes de esta nación asiática. De igual manera, el canciller ha tenido estos acercamientos, se ha informado. Ante este panorama, la oposición del actual gobierno se ha puesto en contra al señalar que se está tentando con el comunismo, algo que el experto en relaciones diplomáticas y politólogo Germán Espinal considera inexacto, ya que la historia sí lo ha demostrado. Milán Kundera escribió un libro que se llama La broma. Es una broma. No pasaría nada de esto. No pasa nada. Como le he dicho, en Costa Rica nadie se murió. Una de las grandes preocupaciones es expresada por aquellos jóvenes que están becados actualmente por China a Taiwán, al ver con incertidumbre por su futuro. Ante esto, el gobierno deberá interponer sus oficios, asevera Gustavo Núñez, dirigente del Poder Popular, quien señala que mientras Taiwán ofrece alrededor de 150 becas, China continental estaría entregando más de 1,000 becas. El Salvador, aquí cerca tenemos el caso. China le ofrece 5,000 becas de estudiantiles a El Salvador, y ¿por qué nosotros no podemos recibir ese beneficio? Entonces, no hay que tener miedo. He visto que han relacionado ese tema de becas y de la juventud con Taiwán. Taiwán ha apoyado muchas becas, ha tenido muchos becarios hondureños, y qué bueno por eso. Pero también no debemos de tener un miedo, porque ¿cuántas becas ofrece Taiwán? 150, 200 becas, pero China en este momento va a ofrecer más de 1,000 becas. El abogado Wilfredo Méndez sobre este tema puntualizó que este tipo de relaciones no se deben quedar en algo meramente asistencialista, sino que sirva para abrir un camino verdaderamente comercial con países como estos que son una potencia. Lo más importante es la relación comercial, más allá de que le vengan a levantar un estadio como ha pasado en otros países, ¿verdad? Hay que aprovechar toda la conexión que se puede tener con el Pacífico, hay que impulsar incluso esas estrategias regionales para poder impulsar toda la acción comercial. Mire, Honduras puede aportar muchísimo para poder exportar hacia China, y ahí es donde nosotros tenemos que también tener mucho cuidado, saber aprovechar, saber plantearle a nuestros productores, a nuestros empresarios y establecer una relación fluida con estos países de forma tal que la producción pueda tener ya de inmediato alguien que le compre. Creo que eso es lo importante. Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, explicó que el gobierno, con este tipo de decisiones, busca priorizar lo mejor para Honduras e insiste en que el país está abierto a establecer vínculos con cualquier nación del mundo. Estamos buscando los beneficios que sean más importantes para nuestro país. ¿Cuál es la real apertura que tendremos? ¿Cuál es la cooperación que podemos obtener? Todo esto es un proceso de negociación y de intereses de nuestro país. Los expertos señalan que con esta relación diplomática y comercial no se está llevando el país al comunismo, como intentan señalar diversos sectores de oposición del gobierno. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Eddie Romero. Tras la cronología y radiografía del camino que ha llevado la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, diversos sectores de la sociedad consideran que la llegada de este mecanismo está cada vez más lejos,
Así lo menciona Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Hoy ACJ nos ha dado un recorrido desde esa promesa de campaña de este gobierno y vemos que realmente no hay avances. Debemos de dejar claro, como lo hemos escuchado en esta mañana, que estamos a 3 meses para que se venza aproximadamente el acuerdo, la carta de entendimiento, y no vemos avances reales en el Congreso Nacional, mucho menos en el Poder Ejecutivo. Según el informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, el clamor popular de la llegada de la Sisi al país, que se concretizó con una promesa de campaña, se oficializó el 14 de febrero de 2022, al enviarse la solicitud formal a la ONU a través de una carta oficial, misma que fue respondida el 14 de marzo del mismo año. En mayo, del 3 al 14 de ese mes, vino al país una misión de evaluación técnica para conocer las necesidades en torno a este mecanismo. De allí, indica la ASJ, se dieron 7 meses de silencio, hasta el 15 de diciembre de 2022, que se firma el Memorándum de Entendimiento, con una vigencia de 6 meses, de los cuales han pasado más de 3, y por lo cual Juan Carlos Aguilar, subdirector de Justicia y Transparencia de esta institución, califica como aplazadas a las autoridades en este proceso. Identificamos 10 cumplidos, una y que podríamos decir 1.5, porque hubo una parcial de la ley del Tribunal Superior de Cuentas, pero quedan por cumplir 9. Entonces vemos que hay un total de cumplimiento de apenas 3 acciones en 15 meses de gobierno, y si lo queremos ver desde la integralidad del memorándum de entendimiento, han pasado más de 3 meses, es decir, más de la mitad del tiempo del cual tiene vida ese memorándum, ¿no? Rafael Jerez, asesor legal del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, considera que dadas las condiciones actuales, no vendría en estos momentos la Sisi. Bueno, es difícil dar una respuesta de sí o no. Lo que le puedo decir es que, como están las cosas en este momento, es difícil que se instale la misión en el país, justamente porque no se han generado las condiciones, y si no se generan condiciones jurídicas suficientes y políticas, es muy difícil que Naciones Unidas, después de los precedentes que tuvo en Guatemala y también de la experiencia que la Maxi dejó en el país, se arriesgue a traer una misión que no genere resultados y que no tenga suficiente independencia como lo demanda la sociedad, pero también como lo requiere una misión o una modalidad de misión internacional que sería la segunda experiencia en el país. Los parlamentarios juegan un papel fundamental para determinar si esta comisión llegaría al país, y así opinan sobre estas dificultades y la voluntad para esta llegada de la Sisi. Porque no hay voluntad política, eso es un tema que lo van a utilizar como distractor, pero el gobierno no está interesado en que venga la Sisi, eso lo van a utilizar para estar distrayendo la opinión pública de los verdaderos problemas que tiene el país. Si ellos tuvieran voluntad política e interés, la Sisi ya estuviera establecida en Honduras. Bueno, desde el Congreso Nacional estábamos obligados a derogar el decreto 116, el decreto 57, el decreto 93, el 117 y otros decretos que significaron la normativa de la impunidad para permitir que criminales salieran ilesos de sus crímenes. A pesar de este pesimismo en torno a la llegada de este mecanismo, la comunidad internacional espera que se concrete esta misión y habría disponibilidad para financiarla. Así lo afirma Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en Honduras. Apertura a que sí y cuando llegue la Sisi, estudiar la posibilidad de que lo acompañemos también financieramente o con asistencia técnica. Ya lo hicimos con la Maxi, la Unión Europea y sus Estados miembros fuimos los principales contribuyentes a la Maxi. Los expertos aseguran que si de verdad se quiere instalar la Sisi en el país, las reformas necesarias se tienen que dar en este año, sobre todo por las reformas constitucionales que ocupan una segunda legislatura. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero les informó Eddie Romero. Años atrás era común encontrar en horas de la noche a jóvenes y adultos que después de su jornada laboral se encaminaban a recibir sus clases a los diferentes centros que impartían educación en la jornada nocturna. Sin embargo, la matrícula ha disminuido. Así lo da a conocer el titular de Educación, el profesor Daniel Esponda. Y sí ha bajado considerablemente, no en nuestro gobierno, en los gobiernos anteriores quizás
más de un 50%. Es más, en nuestro gobierno la educación nocturna ha tenido un repunte interesante. Poco, pero interesante. Para el director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Denis Cáceres, las jornadas de educación nocturna no deberían desaparecer, pero se debe buscar alternativas, ya que los jóvenes que son parte de este sistema pueden emigrar y no regresarán. Para los estudiantes que ya no quieren ir de noche, porque algunos se han ido el fin de semana y el efecto que vimos en años anteriores es disminuye la jornada nocturna, pero crece el fin de semana. Entonces es que algunos se van el fin de semana y lamentablemente pues otros es que se han ido del sistema educativo. Cuando ya tienen 15, 16, 17 años ya pueden tomar sus propias decisiones. Los padres de familia no los pueden detener, ya tienen ciertas habilidades desarrolladas, ya pueden trabajar para una mara, para una pandilla, pueden migrar, puede conseguirse un trabajo. Entonces el estudiante de 15, 16, 17 años se va del colegio y ya no regresa. En tanto, el director de la Departamental de Educación de Francisco Morazán, Manuel de Jesús Zelaya, expresa que un promedio de 28 instituciones educativas imparten clases por la noche y que están trabajando para poder recuperar la matrícula en este horario. A aquellos ciudadanos que no podían asistir a las jornadas regulares por cuestiones de trabajo y que acudían a la noche, ¿verdad? Y mucha gente es egresada de esas jornadas nocturnas, nosotros esperamos recuperarlas. Dando seguridad en las colonias y que la gente pueda salir y entrar libremente a los lugares de residencia. Las principales causas que influyen para que se reduzca el número de alumnos en la jornada nocturna son la inseguridad que impera en el país, la falta de transporte público en horas de la noche y el auge de la educación a distancia. Desde Suyapa Medios y Notifides la invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Noticia urgente. Última hora. Protestas en varios puntos del país. Son algunos de los titulares en medios de comunicación que en años anteriores era muy relevante y causaba alarma entre la población. Sin embargo, estos escenarios se han vuelto una rutina, ya que a diario hay tomas y protestas en diferentes regiones del país, pero más en la capital. Situación que para el sociólogo Pablo Carías solo deja una inestabilidad social y refleja que la capacidad de gobernar de las autoridades se está perdiendo. No hay voluntad política de resolver los problemas. No vemos, porque por el contrario, algunos problemas más bien se han agudizado por las malas decisiones. Un gobierno que creció, pero un gobierno que no da soluciones. Creció en su número de empleomanía, pero con un equipo también de dirección que considero que no está a la altura de las necesidades ni genera la confianza suficiente para poder abordar los problemas. Mientras que el parlamentario por el Partido Salvador de Honduras, el doctor Carlos Umaña, señaló que con estas acciones se nos quiere hacer creer que nada funciona bien y seguir en el caos. Para que la gente crea que nada funciona aquí y que nos alcemos con un nuevo tipo de gobierno. Entonces todo es como una ruedita dentada, que no venga la CICI, macaneos, no le pagan a la gente. Entonces va sumando para que alguien está llevando agua a ese molino de la corrupción y del caos. Y para poner un ejemplo de esta serie de protestas, desde ayer las instalaciones de la Secretaría de Salud permanecen tomadas por los médicos en primera línea, que exigen su permanencia laboral. Así lo manifiesta el doctor William Rivas, asegurando que seguirán con las acciones hasta que les den una respuesta favorable. La verdad es que la CESAL será tomada hasta que den una respuesta, porque nosotros aquí, ¿verdad?, venimos pacíficamente a hacer huelga y a tomarnos las instalaciones hasta que nos dé el ultimátum. ¿Cuál es el ultimátum que esperamos del señor Mateu, de la Secretaría de Salud? Que venga él y dé ya la permanencia laboral de cada uno de nosotros que nos expusimos durante la pandemia. Otra de las represiones que se dieron el día de hoy fue en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario, donde campesinos del Progreso y Oro exigen tener acceso a la compra de tierras dignas para sembrar,
Jairo Posadas así lo confirma. Si se va a comprar una tierra, nosotros tenemos que decidir qué tierra vamos a comprar. ¿Me entiendes? Nosotros somos dirigentes, no somos tontos. Nosotros sabemos de tierra. ¿Cómo nos van a ir a meter en el sector de Negrito? Ya tenemos una propiedad en el Negrito. Tenemos una propiedad. No se puede sembrar. Ahora vienen y nos dicen que le están comprando una tierra a un señor mentado, René Lafich, que es una piedrera. Se hicieron unos estudios y reveló que la tierra no sirve. Con ser la azucarera tenía un cultivo de caña y se secó. Ay, nosotros vamos a ir a sembrar maíz. Vamos a ir a sembrar una planta como decir palma. En el Negrito no nos van a permitir eso. Según análisis de la Asociación para una Sociedad Más Justa, desde el año 2021 las acciones de tomas o protestas han venido incrementando. Mientras que el sociólogo Pablo Carías adiciona que no se ve ninguna luz al final del camino, y esto refleja que hay una especie de parálisis en el gobierno actual. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos. En el Palacio Legislativo se vuelve a tocar el tema del empleo. En esta ocasión, la bancada del Partido Liberal presentó una iniciativa de ley de contratos de trabajo de tiempo parcial para revertir lo provocado por la derogación de la Ley de Empleo por Hora, que se llevó de encuentro a unos 60,000 trabajadores que fueron despedidos. El diputado Rumi Hueso se refiere a esta normativa. Ya que estos contratos de trabajo por tiempo parcial llevan lo que son todos sus derechos adquiridos, tienen todos los beneficios que la ley establece. Y ahorita que se acerca la temporada de Semana Santa, es a donde muchas empresas demandan de este tipo de contratos y las personas pueden aprovechar y tener un lucro, y no solo un lucro, sino que también un beneficio. A criterio de la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la abogada Paola Díaz, las reformas que se pretenden hacer al Código de Trabajo son muy buenas y espera que nuevamente se pueda proporcionar más empleos. Esperamos que se genere una buena cantidad de empleos, ya que de acuerdo a los datos que proporcionó el INE, en el 2022 se perdieron 89.568 empleos, de los cuales pues ya había por parte del sector privado, se habían empleado 41,000 personas con esta ley de empleo por hora que fue derogada. Entonces sí, nosotros esperamos, ¿verdad?, que se recuperen todos los empleos que se perdieron al momento en que se derogó esta ley. Para el vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Andrés Etler, esta iniciativa vendrá a mejorar la economía de muchas familias. ¿Qué pasa? El sector turismo, nosotros no trabajamos como trabaja una oficina de abogados de 8 a 4. Nosotros trabajamos en tiempos de 12 horas, en algunos de 16 o de 20 horas. Entonces, cuando tú puedes contratar personas que puedan cubrir, digamos, los horarios específicos de 6 y 6, o puedan cubrir horarios específicos de 4 horas, permites a gente que pueda estar empleada en lugares donde de repente tú ya no podías. Cabe recordar que la Ley de Empleo por Hora fue derogada en el Congreso Nacional el 28 de abril del año 2022. Y a casi un año de esta determinación, vuelve esta normativa, pero beneficiando a los empleados con todos sus derechos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos. El Ministerio Público de Paraguay, al mando del nuevo fiscal general Emiliano Rolón, ordenó este jueves la apertura de una causa penal contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, y el expresidente Horacio Cartes, ambos sancionados por Estados Unidos por presuntos hechos de corrupción. El director ejecutivo de TikTok, Chou Si-chu, dijo el jueves a legisladores estadounidenses que el personal de la compañía en China podía acceder a algunos datos de usuarios estadounidenses al enfrentar un duro interrogatorio en el Congreso de Estados Unidos sobre los supuestos vínculos de la aplicación con Pekín. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el jueves la región sureña de Jersón, parcialmente ocupada por Rusia, al día siguiente de un desplazamiento al frente de este. La detención del presidente Vladimir Putin por un país extranjero a raíz de la orden de arresto emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional
equivaldría a declarar la guerra a Moscú, advirtió el exmandatario ruso Dmitry Medvedev. Los sindicatos llamaron el jueves a una 9ª jornada de huelga y manifestaciones en Francia, la primera desde que el presidente Emmanuel Macron adoptara por decreto hace una semana su controvertida reforma de las pensiones. En las noticias internacionales les informó Lucía Medina. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.